Listo, gracias. Entonces, si al terminar este programa no seguimos entrenando y estudiando, vamos a olvidarnos todo lo que hemos hecho, porque les aseguro que los que ya han pasado primeros auxilios conmigo no se acuerdan cómo poner un torniquete, lo más probable. Así que la práctica constante va a ser el pilar fundamental para que sigamos aprendiendo y sigamos puliendo nuestras habilidades. Siguiente. Y este programa no te va a hacer experto. Este programa no hace experto a nadie, solo te da una introducción, te da una base para que tú sigas buscando tu conocimiento y sigas queriendo aprender muchísimo más. Siguiente. Siguiente. Estudiar te va a hacer experto, ¿ya? Y entrenar también te va a hacer experto. Entonces, no solo con tener la clase teórica el día de hoy vas a ser un experto, vas a ser un erudito en lo que es control de sangrados, pero estudiando, buscando más información, buscando bibliografía, cursos, congresos sobre el control de sangrado, porque es todo un mundo, pues vas a poder tener algo de experiencia y de experticia para poder entender todo lo que refiere al control de sangrado. Siguiente. Veamos acá, nosotros no debemos tener limitaciones para poder poner un torniquete, por ejemplo. Vean, esta persona ha estudiado y ha entrenado y no tiene manos y aún así se puede aplicar un torniquete correctamente. Veamos por acá. En este caso es un torniquete Sich. Veamos, y se lo pone correctamente. Y posteriormente lo va a empezar a ajustar y lo va a asegurar. Entonces no debemos tener limitaciones. Las cosas ya están ahí y son fáciles de aplicar si es que uno sigue practicando y pues logra algo de habilidad en las manos para poder poner un torniquete o logra otros medios para poder aplicarlo. Así que no tenemos limitantes. 7. Y lamentablemente estamos, como latinoamericanos, en el top 50 de ciudades más violentas del mundo, ya sea en Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Brasil, Venezuela, Puerto Rico, Jamaica, y esto está asociada a qué? A la pobreza. Entonces, las clases sociales más bajas generalmente pues toman el camino fácil y empiezan a delinquir, y lamentablemente eso es algo que pues pasa en los países tercermundistas como en Latinoamérica. Así que nosotros debemos estar preparados de que no es solo que pase en Brasil, no es solo que pase en Puerto Rico, no es solo que pase en Venezuela, puede llegar a pasar en cualquier parte de Latinoamérica. Siguiente. Y 5 minutos son suficientes para qué? Para tú poder perder la vida. Incluso este tiempo se puede ver reducido con que mi paciente esté muy acelerado, esté muy asustado y su frecuencia cardíaca va a ser mayor. Entonces, por ende, puede perder mayor cantidad de sangre y fallecer en un menor tiempo. Y es en este caso de que nosotros tenemos que tener en cuenta de que una ambulancia, ¿cuánto tarda en llegar? Media hora, 15 minutos con suerte, y en 5 minutos se puede morir un paciente. Y es por eso que debemos estar preparados en todo lugar. Cuando estemos yendo a la calle, tener un par de guantes, un barbijo, unas gasitas, una venda de gasa para poder realizar algún vendaje, algún empaquetamiento, va a salvar vidas. 7. Y la pregunta aquí es, ¿estamos preparados? ¿Cuántos de nosotros salimos a la calle con más de un par de guantes en la mochila, con más de un par de gasas, con por lo menos unas gasas, una venda de gasa, un torniquete de preferencia? ¿Estaremos preparados? Lamentablemente nos falta muchísimo. Siguiente. ¿Nos falta qué? Cultura. Siguiente. Además, ¿qué es lo que nos falta? Educación. Y bueno, favorablemente en Latinoamérica ya está creciendo lo que es el programa Stop the Bleed, ya está creciendo este tipo de programas internacionales para poder capacitar en lo que viene siendo el control del sangrado. Siguiente. Y el entrenamiento es vital. No solo con tener el conocimiento yo voy a poder salvar una vida. Ah, porque yo conozco, te salvé. No, es porque yo conozco, he practicado y tengo incluso los materiales necesarios para poder salvar a mis pacientes. Siguiente. Y todo esto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Puede marcar la diferencia entre que un padre deje solos a sus hijos, que una madre fallezca en la escena, que en un accidente de tránsito el señor lamentablemente entre en un shock hemorrágico irreversible y pues que yo haya entrenado en control de sangrados va a ayudar muchísimo. Siguiente. Veamos acá, en Bolivia, cosas que pasan, perdón, en Bolivia pasan este tipo de cosas. Veamos acá. Esto, si no se equivocan o si no se han olvidado, ha pasado en la época de conflicto, a finales de 2019. Lamentablemente esta persona perdió lo que eran las dos manos. Y pues, ¿qué es lo que pasó? El paciente no estaba sangrando en ese momento,
si se han dado cuenta. No está sangrando en ese momento. Posteriormente, recién va a empezar a sangrar, porque el cuerpo es inteligente, va a ver que nosotros tenemos lo que sería algún tipo de daño a nivel de nuestro cuerpo, va a percibir de que estamos perdiendo sangre y lo que va a hacer va a cerrar el flujo de sangre de esos sectores y por ende va a evitar la pérdida de sangre. Pero esto es momentáneo, esto llega a acabarse pues en un lapso de minutos. Y este paciente, el cual aparentemente no estaba sangrando, va a empezar a sangrar y puede llegar a fallecer. Siguiente. Acá tenemos otro caso, igual que lo pasó acá en nuestro querido país, en Bolivia, en el cual tenemos un paciente que ha sufrido una herida por arma de fuego y pues está teniendo lo que sería un sangrado. Es en este caso que quieren hacer un torniquete improvisando, amarrando solo un trapo, y pues esto es poco efectivo. Y otra cosa que quiero que vean es que el paciente ya necesita ayuda para seguir parado, ya está con algún grado de alteración de la conciencia, ya está débil, y es por eso que en un lapso de tiempo más, si es que no se llega a atender a este paciente, no se llega a controlar el sangrado, puede llegar a fallecer, entrar en un shock hemorrágico. Siguiente. Eso. Acá tenemos otro caso. Tenemos un torniquete ya a nivel hospitalario, el cual se ha aplicado y pues ha salvado la vida. Entonces, en este caso hemos usado un torniquete CAT. Es lo que se debería haber hecho, por ejemplo, en esta herida en el paciente anterior. Siguiente. ¿Y qué es lo que pasa si tenemos una cultura buena educación y buenas habilidades prácticas? Les comento algo que pasó en Boston. Ha habido una maratón en favor de los excombatientes, favor de los veteranos de guerra. Y pues en este lugar ha habido un atentado con explosivos, ha habido bombas, las cuales se han detonado y han lastimado a muchas personas. De toda esta cantidad de personas ha habido muy pocos fallecidos y la mayoría de los heridos ha sobrevivido. ¿Y gracias a qué? Siguiente. Gracias a esto, a que nosotros hemos tenido en cuenta de que atender a las personas en vez de solo mirar, repartirnos, hacer triaje de pacientes, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. En este caso tenemos muchísimas lesiones por la explosión, gente sufriendo, sangrados, hemorragias masivas. Siguiente. Y para nuestra buena fortuna, todos los soldados que estaban siendo ahí conmemorados, los veteranos de guerra, conocían la importancia de lo que es el control de sangrados, conocían la atención de los pacientes, tanto en campo como en ciudad. Y es por esto que estas personas salvaron sus vidas. ¿Y esto qué se asoció? A que muchos de los espectadores en algún punto de su vida han tomado un curso de Stop the Bleed. Y es por eso que han trabajado en conjunto, tanto veteranos como personas que en su vida habían visto un sangrado. Así que esas personas han sobrevivido. Siguiente. Vemos acá, se ha hecho triaje de pacientes, se ha hecho la atención rápida de pacientes y se han dividido entre muchas personas para poder atenderlos, ya sea poniendo torniquetes, en algún punto han improvisado un torniquete, pero han improvisado de buena manera. Y siguiente, por favor. Y vamos a ver un poquito las estadísticas, un poco de los números de estos atentados. Siguiente. Acá. Este atentado en Boston ha dejado 260 heridos, de los cuales solo ha habido 3 muertos. Y estos 3 muertos eran los que estaban más cerca de la explosión, más cerca del origen de este evento. Ahora, ¿quiénes han ayudado? Han ayudado personas que recién habían tomado un curso de Stop the Bleed, que se habían capacitado o que ya eran paramédicos, médicos, bomberos, y también los veteranos. Entonces, la preparación, el estar preparados, el tener los conocimientos y los recursos en algún punto de su vida, va a salvar a tus pacientes. Siguiente. Entonces, la causa de muerte prevenible más significativa a nivel prehospitalario es la hemorragia externa. Es por eso que nos preocupamos tanto de controlar el sangrado, es por eso que yo siempre les hago hincapié de que la X de hemorragia es importante, porque si tú dejas sangrar a tu paciente, va a llegar a un punto en el que va a fallecer. Siguiente. Y es por eso que nace la campaña Stop the Bleed, que básicamente ha nacido gracias a las desgracias que han llegado a pasar, por ejemplo, en Estados Unidos, hace ya aproximadamente 10 años, en Sandy Hook, en Estados Unidos, en una escuela.
¿Y qué es lo que pasó? Ha entrado un loco, ha empezado a tirotear, ha disparado, ha matado a niños, ha matado a profesores, y el personal del orden público que sabía cómo entrar no sabía cómo atender, y por ende otro personal de que pues sabía cómo atender no podía entrar porque la situación era insegura, era peligrosa. Y gracias a esto tenemos lo que es Stop the Bleed, y es que ustedes están pasando este curso. Si bien no es el mismo curso con las mismas diapositivas que incluye el programa, porque a mí la verdad me parecen muy incompletas estas diapositivas que incluye el programa, pues yo prefiero ampliar los conocimientos que tienen ustedes y pues llenarles de más cositas que al final de cuentas cumplen el objetivo que es el control de sangrados y las bases que lo que es Stop the Bleed. Siguiente. Ahora, es importante controlar la hemorragia, sí. Durante mucho tiempo los militares usaron el protocolo March, donde M es la hemorragia masiva, la A es las vías respiratorias, la R ventilación, C de circulación y H de control de hipotermia y traumatismo o daño en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que es muy parecido a qué? A nuestro XABCD. Y es por eso que PHTLS a finales del 2018 actualizó estas siglas y actualizó el protocolo de atención a nivel civil. Siguiente. Así que se implementó la X. XABCDE es lo que ustedes deben aplicar para todos sus pacientes. Siguiente. Entonces, ¿qué es una hemorragia? Vamos a recordar que es la salida de sangre de las arterias, venas o capilares o donde estén circulando, especialmente cuando tenemos una pérdida en cantidades muy grandes. Y es por eso que nosotros podemos tener tres tipos de hemorragias, ya sea la capilar, la venosa y la arterial. Siguiente, por favor. Entonces, con respecto a la hemorragia capilar, vamos a tener en cuenta de que no va a matar a tu paciente y además, tanto las hemorragias las vamos a clasificar en interna y externa. Dentro de las internas, lamentablemente a nivel hospitalario no podemos hacer mucho, pero vamos a hablar de algunas cosas que se están realizando y que podríamos empezar a implementar en nuestro país. Y la hemorragia externa, que es la más visible, la que yo puedo localizar el sitio de sangrado y puedo saber aproximadamente qué cosas están pasando y qué cosas pueden interferir con mi trabajo del control de sangrado. Siguiente. Y para esto, según el vaso sanguíneo, voy a ver que tenemos lo que ya les decía, hemorragias capilares, venosas y arteriales. Y es por eso que las capilares que vienen a continuación, siguiente, son las que no van a matar al paciente, se autolimitan, son lesiones muy superficiales y está demostrado que solo con presión directa o muchas veces ya ni siquiera tienes que apretar, se van a controlar. Pero por el otro lado, las hemorragias venosas, que son las siguientes, van a ser de forma constante, van a ser de color rojo oscuro y pues pueden llegar a matar al paciente si es que estas siguen saliendo y siguen saliendo. Pero las que van a matar más rápido a un paciente, ¿cuáles son? Las hemorragias arteriales. Siguiente. Las hemorragias arteriales son las más peligrosas porque estos pacientes pierden sangre con cada latido del corazón. El corazón con cada latido bota la sangre a chorro y por ende si el paciente está asustado, el corazón está latiendo mucho más rápido o ya está entrando en un proceso de shock, va a perder muchísima más cantidad de sangre en menos tiempo. Siguiente. Y es por eso que hay que ver la pérdida aproximada de sangre asociada a las fracturas, porque los huesos están acompañados de vasos sanguíneos o si es que estos se llegan a romper, pueden lastimar algún vaso sanguíneo que esté cercano a ellos. Es por eso que si nos fracturamos una costilla, perdemos 125 mililitros y si nos fracturamos varias, podemos perder más cantidad. Radio o cúbito o radio y cúbito desde 250 a 500 mililitros. Si nos fracturamos el húmero, podemos perder hasta 750 mililitros. Tibio peroné, hasta 1 litro. Si nos fracturamos el fémur, que es muy importante, hasta 2 litros. Y si nos fracturamos la pelvis, podemos tener una hemorragia desde 1 litro a incluso masiva. Porque dentro de la pelvis tenemos muchas estructuras vasculares, muchos vasos sanguíneos que pueden acelerar el proceso de pérdida de sangre del paciente y puede llegar a fallecer. Ahora la pregunta es, ¿cuánta sangre tenemos en el cuerpo? Pues básicamente vamos a tener en cuenta que es multiplicar tu peso por 0.07. Entonces, tu peso por 0.07 va a ser la cantidad de sangre que tú tienes. En algunas personas que son muy flaquitas les puede salir 3 litros, 4 litros, y en algunas personas un poco gorditas les puede salir incluso un poquitín más de 5 litros, que es lo normal porque depende del peso, la cantidad de sangre que tú tengas. Así que no es lo mismo que yo me accidente y pierda sangre a que se accidente, por ejemplo, Bibi, que básicamente va a perder sangre en menor cantidad de tiempo. Así que si se quieren accidentar, pues por lo menos traten de comer algo y suban de peso para poder compensar el shock. Siguiente. Dentro de la seguridad personal, debemos tener en cuenta que guantes, barbijos, gafas de protección son elementales. Y dentro de los guantes, evitar usar los guantes de color oscuro, los guantes tácticos como se les conoce, porque estos solo te van a llegar a perjudicar y van a empeorar y ralentizar el trabajo que tú tienes con el paciente. Ahora,
La mascarilla o el barbijo o el cubrebocas debes usarlo para todos los pacientes y en esta época de pandemia tus pacientes también deben portar lo que sería con un cubrebocas. Ahora, la fórmula es el peso que tú tienes por 0.07. Digamos que yo peso 70 por 0.07 me sale como 4.9, que son básicamente 4 litros 900 más o menos, y esa es la cantidad de peso de una persona de 70 kilos. Listo, siguiente. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? El ABC del control de sangrado, donde A es alertar al servicio de emergencias médicas, debemos llamar, saber nuestra ubicación y seguir las instrucciones que nos den. Pero si yo ya soy el servicio de emergencias médicas, lo que yo debo hacer es reportar el incidente a una entidad superior a la mía, ya sea el jefe de guardia, ya sea pues el personal nocturno a cargo, o si es que estamos en la calle, pues a la persona con más capacidad que tengamos que me pueda llegar a colaborar. ¿Y por qué debemos avisar nosotros a alguien superior a nosotros? Para que ya podamos hacer un plan de a dónde lo vamos a llevar, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Si tenemos el número de algún contacto en algún hospital, pues que nos echen la mano y ya podamos llegar directamente con el paciente, porque lo que menos tiene este paciente es tiempo para poder ser atendido. Entonces, también optar por llamar a lo que serían los familiares, ver si este paciente pues tiene seguro o no tiene seguro, lo vamos a llevar a una pública, a una privada. Y es en este caso que dentro de la alerta al servicio de emergencias médicas o la alerta a tus propios compañeros o tu personal a cargo, vamos a poder resolver y minimizar el tiempo de atención del paciente. Siguiente. ¿Y cuáles son las hemorragias que ponen en peligro la vida? Sangre que sale al chorro de la herida, sangrado que no se controla, sangre que forma un charco por debajo del paciente, también llamado laguna hemática, ropa empapada de sangre, vendajes empapados de sangre, pérdidas parciales o totales de un miembro o de una extremidad, o lo más peligroso, un paciente con hemorragia que además tenga algún grado de alteración de la conciencia. Siguiente. Entonces, dentro de la hemorragia, ya te lo vi. Dale 2 clics más. Eso. Vamos a buscar lo que serían las extremidades superiores e inferiores, vamos a ver cuello, axilas e ingle, vamos a nosotros determinar en estas zonas que puede llegar a haber un sangrado y a nivel del tronco también vamos a llegar a buscar este tipo de lesiones. Siguiente. Siguiente, Luis. Eso. Ahora, ya hemos buscado la hemorragia, vamos a localizar el sitio que está sangrando y lo vamos a comprimir, vamos a controlarlo. ¿Y cómo? Con presión directa. La presión directa me puede ayudar de buena manera para controlar sangrados, pero que sean relativamente superficiales, que sean heridas no tan grandes, porque si tengo una herida muy grande, muy profunda, no me va a servir de nada esta presión directa. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar la presión directa a la herida, vamos a enfocarnos en la ubicación del sangrado, vamos a usar la gasa suficiente o tela que tengamos para cubrir la lesión, y si esta presión detiene el sangrado, la mantenemos hasta que la ayuda llegue. Podemos usar nuestros apósitos, nuestras gasitas, tela limpia, cualquier cosa que me sirva para proteger la herida y controlar el sangrado, pero evitar usar lo que sería, ¿qué cosa? Las toallitas sanitarias, las toallitas higiénicas de la marca que ustedes vean convenientes, no nos sirven para controlar sangrados, porque su función, ¿cuál es? Absorber la sangre, no controlar sangrados. Siguiente. Así que estas ya debemos descartarlas de los botiquines. Siguiente. Ahora, si nosotros necesitamos usar las manos para alguna otra maniobra, ya que la presión directa nos limita a usar las manos y quedarnos ahí, pues podemos hacer un vendaje compresivo, podemos poner un tensiómetro encima, podemos decirle a alguien que siga apretando, usar un vendaje rally, una venda elástica o un vendaje normal para apretar ahí alrededor. Ojo, no es un torniquete, es un vendaje compresivo. Siguiente. ¿Qué más nos puede ayudar? Polvos con agentes hemostáticos durante mucho tiempo se recomendaban, pero lamentablemente son muy poco prácticos, dañan la piel, generan quemaduras locales
arteriales, los gránulos pueden viajar al torrente sanguíneo y pueden generarte algún tipo de embolia o daño endotelial, o sea, daño a nivel de los vasos sanguíneos. Además de que son difíciles de poner, como vamos a ver en un video más adelante, que son muy complicados de poner. El vendaje israelí sí me puede ayudar porque tiene lo que sería una parte de apósito antiadherente, además de que genera un vendaje de compresión muy efectivo. Siguiente. Y en este pequeño video vamos a ver lo importante que es entender de que es muy difícil usar lo que es el polvo con agente hemostático. Tenemos una herida que está sangrando constantemente y pues lo que las personas querían hacer era usar el polvo con agente hemostático, lo ponías sobre la herida y tenías que meterlo. ¿Y qué es lo que pasaba? Haber intentado meter polvo a una herida que está sacando sangre constantemente, pues es muy poco práctico. Además de que perdías tiempo, seguías sangrando el paciente y era todo un lío. Así que lo que debemos hacer ahora y que es lo que te recomiendan, podemos usar lo que serían los apósitos o los vendajes con agente hemostático. Los agentes hemostáticos son componentes que tienen en su superficie lo que serían ya sea chitosam o ya que sería caolín, que son elementos que al entrar en contacto con lo que sería el líquido o la sangre, se pues vuelve más pegajosos y por ende puedes tú hacer un buen empaquetamiento para estos pacientes. Siguiente. Entonces, los apósitos hemostáticos van a ayudar muchísimo para la atención de nuestros pacientes. Lamentablemente son caros y no llega mucho a Bolivia, pero nosotros podemos usar las gasas comunes y corrientes que igual nos van a servir. ¿Qué es lo único que va a variar? El tiempo que yo debo estar haciendo presión directa después de empaquetar, por ejemplo. Si yo uso un vendaje o una gasa con apósito hemostático, con 3 a 4 minutos, hasta 5 que yo apriete, haga un vendaje compresivo o haga presión directa, ya está, basta y sobra y se detiene el sangrado. Pero con gasas normales, con apósitos normales, podemos tardar hasta 10 minutos en poder controlar ese sangrado. Son 5 minutos que si bien salvan la vida del paciente, no valen la pena para invertir tanto en algo que pues no es tan efectivo y tenemos otro material que también nos va a servir. Y es por ende que si quieren saber de precios, pues un apósito con agente hemostático te sale tus $40. Ese envase que está ahí te sale $40. Eso, entienda. Ahora otra cosa es traerlo a Bolivia. Siguiente. No tengo vendaje israelí que puedo usar gasas comunes y corrientes y lo que sería un vendaje elástico o un vendaje de gas o una venda de gasa normal para generar esa compresión alrededor. Siguiente. Ahora, con respecto al empaquetamiento, vamos a ver de que si la herida es grande, es profunda, hay un sangrado venoso y en algunos casos algún tipo de sangrado arterial, vamos a tener en cuenta de que yo puedo meter las gasas ahí adentro. Yo voy a tener que meter sí o sí estas gasas para poder rellenar la herida, porque como podemos ver en la imagen de abajo, en el lado B, de que pues lamentablemente si hacemos solo presión directa, sigue sangrando la herida, sigue sangrando por dentro, entonces lo que yo debo hacer es rellenar, empaquetar esta herida. Siguiente. Entonces, en situaciones reales podemos ver, tenemos una herida profunda, con sangrado venoso, abundante, se empieza a empaquetar lo que es esta lesión, se empieza a empaquetar lo que es esta herida y pues se logra controlar ese sangrado asociado de qué? Un vendaje compresivo alrededor de la lesión. Siguiente. Ahora, ¿dónde podemos hacer las compresiones y el empaquetamiento? Pues en extremidades superiores e inferiores, cuello, axilas e ingle, también llamadas antes zonas de no torniquete, pero vamos a ver que podemos usar torniquetes, exceptuando lo que sería el cuello y el tronco. A nivel del tronco, lamentablemente, se los pongo entre comillas, porque no podemos hacer un empaquetamiento. Si, por ejemplo, tengo una herida penetrante, una persona que me ha apuñalado y está sangrando y ha atravesado lo que era la pared abdominal, ha entrado hasta adentro, yo no puedo hacer un empaquetamiento porque va a seguir entrando la gasa y va a seguir y va a seguir y va a seguir porque la abdomen es una cavidad grande. Entonces yo voy a acabar 10 paquetes de gasas y no se va a llenar. Entonces, si es que este elemento no ha traspasado toda la pared abdominal, pero sí está sangrando, yo puedo hacer lo que sería un empaquetamiento y un vendaje alrededor, o si es que ha llegado a pasar y atravesar, podemos usar un sello torácico, o ya sea a nivel torácico y a nivel abdominal, o un vendaje alrededor para evitar qué cosa, lo que les he dicho, que el aire pueda penetrar estas cavidades, ya que el aire a nivel externo quiere entrar como sea, quiere entrar al cuerpo. Siguiente. Si tenemos una hemorragia a nivel del cuello, podemos hacer un vendaje a la axila contralateral, que sí se recomienda en los pocos casos que ha habido éxito, porque el paciente tiene que estar consciente como requisito, pues se ha logrado salvar la vida del paciente. Pero, ¿qué es lo que pasa si el paciente ya está inconsciente? Va a ser muy difícil que yo haga este tipo de vendaje. Así que, ¿qué es lo que yo puedo usar? Siguiente. Ese tipo de dispositivos que se llama IT-Clamp. El IT-Clamp es un dispositivo nuevo que pues básicamente va a ser como que yo estoy juntando los extremos de la herida
Y esto es ahorita el boom. Lamentablemente son un poquito costosos, esto te sale igual tus $40, pero pues te va a salvar de muchas porque tú puedes hacer tu empaquetamiento y posteriormente puedes poner el heat clamp que va a acercar los bordes de la herida. Siguiente. Entonces, como vamos a ver acá, aproxima los bordes, yo posteriormente de haber hecho un empaquetamiento, y si yo hago el heat clamp, ya sea en cuero cabelludo o ya sea directamente a nivel del cuello, vamos a lograr detener el sangrado, vamos a cerrar esa pérdida, y el sangrado que va a estar ahí adentro va a autolimitarse por la presión que va a haber ahí adentro de la herida, va a autolimitarse. Así que se recomienda, se está empezando a emplear, y poco a poco se está liberando más a nivel comercial. Entonces, si tenemos una herida, yo puedo empaquetar y usar el heat clamp, pero si no es muy grande esta herida y no necesita empaquetamiento, directamente puedo usar lo que sería el heat clamp. Siguiente. Así que vemos acá, podemos usar en lesiones faciales, a nivel del cuello, podemos usar en varios lados y está aprobado, está siendo utilizado y está aprobado por el Comité de Medicina Táctica, así que es un elemento que es seguro de usar. Siguiente. Si tengo una epistaxis o sangrado nasal, lo que yo debo hacer es qué cosa, pues primero apretarme la naricita, mirar hacia adelante y pues esperar unos 10 minutos. Si es que posterior a esos 10 minutos sigue sangrando, pues ya recién puedo empezar a meter algo a la nariz, ya sea gasa enrollada, ya sea algodón, evitar el papel higiénico y el algodón, igual se los digo, traten de evitarlo porque el algodón libera pelitos, se enredan con los pelitos de tus fosas nasales, generan que tú puedas producir mayor cantidad de moco y tienes un paciente con un coágulo ahí, tiene moco, se va a querer sonar y puede reactivar el sangrado. Si pasado este tiempo y además de que cuando tú hayas metido lo que serían las gasas a las fosas nasales y sigue sangrando, pues, y si la sangre está saliendo hasta por la boca, lo más necesario es de que tú vayas a lo que sea un centro médico o que lleves a tu paciente al centro médico porque esto ya necesita atención por el otorrinolaringólogo. Siguiente. Entonces, dentro de las hemorragias también vamos a ver el torniquete, que el torniquete es un dispositivo que te sirve para detener el flujo sanguíneo. Si tú lo haces bien, vas a poder salvar vidas, vas a poder limitar la pérdida de sangre y por ende revertir el shock del paciente o evitar este tipo de shock. Si tenemos una herida muy profunda, muy grande, la cual yo sé que no voy a poder empaquetar, que voy a tardar mucho en empaquetar, pues lo principal y lo primordial que tú puedes hacer es usar un torniquete. Así que el torniquete es una de las primeras medidas en algunos casos. Siguiente. Lo vamos a aplicar de 5 a 7 centímetros arriba de la herida. Si es que la escena no es segura, bueno, en Latinoamérica ninguna escena es segura, y yo tengo que ponerlo rápido e irme rápido, pues yo puedo ponerlo lo más alto y lo más apretado que yo pueda. No lo vamos a poner sobre articulaciones, ya sea codo o rodilla. Vamos a girar el molinete del torniquete hasta que el sangrado se detenga y no voy a remover este torniquete. Siguiente, ahora hablando un poco de los torniquetes, tenemos de diferentes marcas y diferentes modelos. En el caso que estamos viendo en las imágenes, son por ejemplo el torniquete CAT, y pues tú te lo puedes poner a una persona o tú te puedes poner a ti mismo, lo puedes poner sobre la ropa en tanto no sea muy gruesa y si digamos está el celular, el perfume, las llaves, pues retirar esos elementos y luego posteriores sin aplicar el torniquete. Los torniquetes duelen y lamentablemente no podemos hacer nada para evitar que duelan porque están comprimiendo vasos sanguíneos, nervios y el músculo. Y puedes usar en algunos puntos un segundo torniquete para detener el sangrado. ¿Y dónde va a entrar ese segundo torniquete? Por encima del primero que has puesto. Siguiente. Dentro de las marcas de torniquetes tenemos el TMT, que es un torniquete relativamente nuevo hasta cierto punto, es muy bueno, muy efectivo, y no solo se basa en lo que es el mecanismo de Velcro, también tiene un mecanismo en la misma hebilla que tenemos que evita que ese torniquete se llegue a aflojar. Los materiales en su mayoría están hechos de plástico y son resistentes. Siguiente. Tenemos el torniquete CAT, que igual su material está compuesto de lo que sería plástico, además de que este es uno de los más antiguos, uno de los más conocidos, ya en su séptima generación, como podemos ver acá, pero las anteriores generaciones también nos siguen sirviendo, cumplen sus objetivos, solo se les va aumentando más mecanismos de seguridad y es igual muy bueno. Siguiente. Con respecto al torniquete, este es un torniquete igual muy bueno, es uno de los primeros, el torniquete soft. Este ya tiene materiales de lo que sería acero y pues esto le genera mayor resistencia. Este se puede desarmar y pues ahorita ya vamos igual en la cuarta generación del torniquete soft, que igual es muy bueno y muy recomendado y esperamos pronto igual tenerlos. La Cruz Roja Americana, por ejemplo, sacó su versión, trabajó con lo que es Softy y tenemos un torniquete de la Cruz Roja Americana de este modelo, el torniquete soft. Siguiente.
El SAM XT, a lo mejor algunos recuerdan este, es un torniquete igual relativamente nuevo, que ya está aprobado por el Comité de Medicina Táctica y pues es de fabricación estadounidense. Tiene componentes tanto de plástico como de acero que aseguran de buena manera al torniquete, además que tiene un mecanismo diferente a todos, que es el mecanismo de clic, el mecanismo en el cual en esos dos huequitos se untan dos dientecitos que van a asegurar muchísimo más al torniquete. Siguiente. Tenemos el torniquete Sich, que ese es un torniquete de fabricación ucraniana, que es igual de muy buenos materiales, tiene acero, tiene lo que también sería las tiras con un buen velcro y también tiene suturas con Kevlar, que igual es de muy buena calidad. Estos no están aprobados por el Comité de Medicina Táctica. ¿Por qué? Porque el Comité de Medicina Táctica solo te va a aprobar lo que ha fabricado en Estados Unidos. Entonces, además de que pasa por un proceso de verificación, un proceso en el cual tú igual vas a invertir como empresa y que ya no es tan necesario pasar por estos procesos a nivel de torniquetes. Puedes tener aprobaciones por OMS, FDA y te basta con tus estudios y tus respaldos. Siguiente. El X8T, que es uno de los torniquetes igual de nueva generación, en el cual no estás usando, por ejemplo, un molinete como tal. Tú básicamente pones el torniquete y empiezas a girar esta rosca. Tú al girar estás apretando ese torniquete y pues es muy bueno. ¿Qué es lo malo? Como tiene materiales mecánicos como tal, se pueden llegar a estropear si es que hay barro, si es que hay agua, si es que hay nieve. Y es por eso que no está tan recomendado para ese tipo de elementos. Pero donde sí se te recomienda, por ejemplo, es a nivel de los buceadores, que si tienes alguna hemorragia y tú realizas buceo, este es uno de los principales torniquetes que se usan, ya que no dependen tanto de un velcro como tal, sino también dependen del mecanismo que tienen de girar. Y te puede ayudar muchísimo esto en el agua. Siguiente. Entonces la aplicación es ponerlo de la misma forma, lo ajustas y empiezas a girar. Siguiente. Y el Rayco Medical, que es uno de los mejores torniquetes ahorita en el mercado. ¿Por qué? Porque es barato. Además de que este torniquete es de fácil uso, de fácil aplicación, tiene los beneficios de que tiene un lapicero incluido, tiene muy materiales también reforzados de aluminio, las hebillas están con aluminio, y ahorita tiene un problema legal de patentes con lo que sería el CAT, porque se parece mucho, pero este está a la mitad de precio, y es uno muy bueno. Y por si acaso, va a haber, los estoy trayendo así, aprovecho de venderles. Siguiente. Tenemos acá, y este está hecho con Kevlar de buena calidad, las costuras, y viene con una bolsita que te va a ayudar a proteger de los rayos ultravioleta, que pues, puede llegar a dañar lo que serían las costuras. Así que es un buen torniquete, está recomendado y está aprobado. Siguiente. Y vamos a ver situaciones reales en las cuales podemos aplicar lo que sería el torniquete. Acá en una manifestación en Estados Unidos, esta persona sufre un disparo. Esto fue producto de lo de Black Lives Matter. Así que, pues, ¿qué pasó? Se le aplicó un torniquete, tenemos una lesión evidente y esta persona está bien. Esta persona sigue viva, a lo mejor tiene lesiones, entró a quirófano, pero esta persona sigue viva. ¿Gracias a qué? A que se usó un torniquete. Siguiente. ¿Qué es lo que pasa si usamos un torniquete chino? Que si bien algunos me pueden llegar a servir, algunos no. ¿Por qué? Porque esos torniquetes no pasan pruebas de durabilidad, resistencia y pueden llegar a romperse. Tanto las costuras, tanto el material plástico y tanto la hebilla misma que va a agarrar el torniquete. Que si bien hay casos en los cuales ese torniquete me puede llegar a servir, son muy pocos casos documentados porque no pasan pruebas de testeo y como les voy diciendo, se puede romper. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos torniquetes me pueden servir una vez, pero no me van a volver a servir, o incluso estos torniquetes no han sido necesarios en algunos pacientes que no tenían una hemorragia terrible, una hemorragia exorbitante, arterial, por ejemplo, porque si hacemos la prueba y comparamos un torniquete certificado y original con uno chino, el chino se va a romper. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Siguiente. Con respecto a los torniquetes improvisados, lamentablemente no se recomiendan, pero hay un punto en el cual los militares y el personal prehospitalario no tiene tantos torniquetes. A lo mejor yo tengo solo dos para uso de pacientes y en algún punto si tengo más de 5 pacientes debo empezar a improvisar. Incluso hay técnicas para poder improvisar los torniquetes, no solo un palito ni un trapito. Tiene un poquito más de ciencia que vamos a ver en la parte práctica. Siguiente. Con respecto a los torniquetes improvisados, son difíciles de hacer, de aplicar correctamente, pueden incrementar la hemorragia ya que estamos lastimando más. La utilidad no se ha demostrado científicamente. Hay estudios que te dicen de que pues ese torniquete, de 100 que pongas, solo 30 te van a servir y pues podemos seguir en ese torniquete. Siguiente.
¿Cuáles son los errores comunes? No usar un torniquete o esperar mucho para hacerlos, o directamente no tener un torniquete, no hacerlo lo suficientemente apretado porque el torniquete duele, no usar un segundo torniquete porque muchas veces no tenemos o no sabíamos que hay que poner otro más, aflojar periódicamente, y eso es lo que puede generar la mayor complicación, porque de tu botellita, que digamos que es el paciente, que estaba totalmente llena, tú sigues perdiendo sangre y sigues perdiendo sangre cada que tú la aflojas, entonces el paciente puede perder sangre innecesariamente. Entonces, cada gota de sangre que pierde el paciente es importante para que éste siga vivo. Y al retirar el torniquete no lo van a hacer ustedes en el ambiente prehospitalario, a no ser que, por ejemplo, y que es algo que vamos a ver por ejemplo, en el curso de primeros auxilios en zonas remotas que vamos a llevar como EXI dentro del filial, hay maniobras en las cuales yo puedo hacer una reconversión del torniquete. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor yo tengo una lesión que puedo yo llegar a empaquetar. Entonces, si yo estoy más de 3, 4 horas de la ciudad, puedo empaquetar esta lesión, pongo el torniquete, un segundo torniquete, aflojo el primero que he puesto, veo si no hay lo que sería una hemorragia importante, si se ha controlado, y posteriormente aflojo todos los torniquetes. Y el paciente se estaría yendo con un empaquetamiento y no con un torniquete, que es algo que vamos a ver en cursos posteriores. Siguiente. Siguiente, y así es como pierde la sangre del paciente. ¿Cuáles son las consideraciones especiales? Primero, que el coágulo a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del cuerpo como tal, si es una lesión muy profunda, solo te va a aguantar 80 milímetros de mercurio. Y eso nos da dos complicaciones. Si el sangrado se detiene con presión directa, porque yo estoy haciendo fuerza y estoy evitando que la presión se lo lleve el coágulo, pues yo debería mantenerlo. ¿Y qué es lo que pasa si yo lo suelto? Pues la fuerza que tenía la sangre al estar circulando pues va a generar que se lleve el coágulo y esto me puede dar complicaciones tanto como que este coágulo viaje y genere una tromboembolia, por ejemplo, que tape una arteria importante del cerebro, o como que el sangrado se vuelva a reactivar. Ahora, si el sangrado, por ejemplo, es interno, yo le quiero subir su presión arterial a valores normales, como puede ser 120-80, pues el 120, que es la presión sistólica, se lo va a llevar este coágulo, no me sirve de nada. El paciente sigue sangrando. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Mantener niveles relativamente bajos de presión arterial, que se llama hipotensión permisiva o reanimación de control de daños a nivel permisivo, que va a hacer de que la presión arterial solo esté entre 80 y 90 milímetros de mercurio, la presión sistólica, y que con esto es suficiente para realizar una buena perfusión. Siguiente, por favor. Ahora, al tratar una herida con un objeto empalmado, no lo debemos retirar, no se saca. Entonces, si está llegando a sangrar un poquito, pues apretamos al lado, a los costados de este objeto. Ahora, si tenemos que usar las manos para realizar alguna otra tarea para que va a salvar la vida del paciente, podemos hacer un vendaje compresivo o un tensiómetro inflado que me puede llegar a ayudar. Ojo, esto no es un torniquete, sino lo que es un vendaje compresivo. Y la aplicación de presión directa, torniquete, empaquetamiento es prioritaria. Esto me importa más de que poner un suelito al paciente. Así que primero controlo el sangrado y posteriormente le pongo un suelito. Siguiente. Torniquetes en pediatría, sí se demostró la efectividad. La mayoría de los torniquetes se adaptan a todos los tamaños. No existe un torniquete pediátrico como tal, sino que todos pueden llegar a funcionar. Pero en las guaguitas podemos incluso hacer lo que sería presión directa, empaquetamiento o vendaje compresivo, porque su cuerpo al ser tan más pequeño y sus vasos sanguíneos igual al ser más pequeños, pueden llegar a contenerse con otras medidas. Pero si tú quieres poner un torniquete, igual te sirve. Siguiente. Y aquí vamos a ver un caso real. Acá un policía usa su iPad, su botiquín personal. Tenemos una guaguita que tiene un sangrado exsanguinante, que tiene una hemorragia, pero ¿qué es lo que pasa? Su madre está apretando ese sitio del sangrado y está controlando el sangrado. Se le pone el torniquete y veamos acá, va a lograr detener el sangrado. Entonces, los torniquetes a nivel de las guaguitas también se pueden llegar a usar y también van a salvar la vida de estos pacientes. Siguiente, por favor. Con respecto al canal de Hunter y torniquetes, el canal de Hunter se encuentra en el tercio medio del muslo, el cual va a estar con muchas capas musculares, van a estar pasando muchos músculos por ahí, que van a estar protegiendo a lo que sería la arteria femoral. Y esto me da pues la complicación de que no pueda apretar muy fuerte o no pueda llegar a controlar el sangrado como debería controlarse a nivel de esta zona. Es por eso que si yo voy a poner un torniquete en extremidades inferiores, lo ideal sería ponerlo lo más alto y apretado posible para evitar de que haya un riesgo de que no funcione mi torniquete por haber puesto en esta zona con muchas capas musculares. Siguiente.
Con respecto a los torniquetes en sitio de dos huesos, sí me pueden llegar a servir. Se sigue diciendo de que no hay evidencia que diga alto y apreto es mejor que en zonas de dos huesos. Por ejemplo, a nivel de la pierna, a nivel de la tibia y peroné o a nivel del cúbito y radio. Así que no hay evidencia de que uno sea mejor que otro. Todo va a depender de tu raciocinio y del tiempo que tú tengas para poner ese torniquete. Ahora, un punto muy importante. Si este mi paciente, por ejemplo, tiene un sangrado por una amputación traumática de ya sea la muñeca, digamos, ha perdido desde la muñeca en adelante, ha perdido toda la mano, yo le pongo el torniquete. Pero asociado a esto, mi paciente tiene una hemorragia interna. Entonces, la hemorragia interna igual va a hacer que pierda sangre el paciente y los músculos tienen igual lo que sería volumen sanguíneo y adentro están bien nutriditos. Y si pierden sangre es como que apretaras una esponja y se hacen más pequeños. Entonces, el torniquete que en su punto, en su momento yo he puesto apretado, pierde esa efectividad porque el músculo igual se está haciendo más pequeñito. Así que hay que revisar constantemente lo que sería si tu torniquete sigue funcionando. ¿Y esto cómo? Tú realizando tu evaluación primaria constantemente. XABCD, XABCD, signos vitales, XABCD, y constantemente ver, el torniquete sigue funcionando, la vía aérea está bien todavía, cómo está la ventilación, cómo está la circulación, cómo está neurológicamente mi paciente. Entonces, yo debo hacer esto constantemente. Siguiente. ¿Cuánto tiempo puedo dejar un torniquete? Pues hasta las 2 horas no hay ningún tipo de problema, solo va a dolerte, pero pues el paciente no tiene ningún tipo de complicación. A partir de la segunda hora, a partir de los 120 minutos, recién puedo tener lesiones, como puede ser acumulación de sustancias de desecho, también acumulación de algunos electrolitos, como puede ser el potasio, por ejemplo, que se te va a empezar a acumular por algún tipo de isquemia o esta falta de sangre que tienen las células musculares y algunas empiezan a morir y pues sí pueden llegar a generar una liberación de potasio, que si yo no tengo cuidado, suelto ese torniquete, ese potasio va a ir a la circulación y puede llegar a generar una arritmia en el paciente. Ahora, si va aumentando la cantidad de tiempo, podemos tener daño muscular, daño nervioso y en casos muy raros, lo que sería la amputación del segmento, porque la lesión ya está muy grande como para poder todavía ser viable para recuperarse. Pero a nivel de lo que puede ser el área urbana, pues con tal de que lleguemos antes de las 2 horas al hospital, basta y sobra. Máximo 3 horas o 4 si tienes que esperar la atención del paciente, pero estos pacientes generalmente son atendidos ya en quirófano directamente. Ahora, si es que yo me llego a pasar con las 6 horas, no hay ningún problema, pues probablemente el paciente siga vivo y eso es lo que me importa, que el paciente siga vivo. Ya puede empezar incluso a manejar lo que sería la infección, ya puede empezar a manejar lo que serían otras circunstancias, que pues es tema de primeros auxilios en zonas remotas. Siguiente. Con respecto a los torniquetes de unión, hemos visto que tenemos zonas de unión, como puede ser las axilas, la ingle. Yo voy a tener en cuenta de que puedo llegar a usar torniquetes que están ya validados y se están aplicando en otros países que lamentablemente en nuestro medio no son tan frecuentes de ver, pero podemos adaptarnos. Lo bueno es de que la creatividad es muy buena. Entonces, ¿cómo pondría un torniquete, por ejemplo, a esta pierna amputada? Digo, a este extremidad inferior amputada. ¿Cómo le ponen? ¿Por qué? Porque si tú pones el torniquete lo más alto y aprieto que puedas, igual va a seguir sangrando porque hay daño. Es por eso que se usa lo que es el torniquete en zona de unión, en la cual te vas a ir a la región inguinal directamente. Y esto lo puedes hacer ¿cómo? Adaptando dos torniquetes CATS, dos torniquetes certificados, ojo. Ahora, no debemos retrasar la colocación del torniquete porque si seguimos perdiendo sangre, va a morir el paciente. Siguiente. Como vemos acá en la imagen, acá estamos usando dos torniquetes CATS asociado de qué? De un elemento rígido sobre alguna zona de unión, ya sea periné, ya sea axila, o incluso a nivel de lo que es la base del cuello. Podemos usar ese tipo de materiales para poder controlar los sangrados. Pero lo ideal sería tener los torniquetes de unión certificados, que si bien los dos torniquetes CAT, según los estudios, también te llegan a servir, porque vamos a cumplir la misma función de que hay un objeto por debajo del torniquete que genere presión. Así que la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver cómo funciona un torniquete. Por ejemplo, tenemos el SAM Junctional o el torniquete SAM de zonas de unión, en la cual vemos que tiene como la perita que se usa para inflar el tensiómetro, porque nosotros le vamos a ir metiendo aire y esta pelotita va a ir empujando y va a ser como que le pongamos algo rígido sobre esta arteria lesionada. A ver, siguiente. Entonces va a venir como un cinturón, lo ajustamos y empezamos a inflar esta pelotita, esta perillita, y va a empezar a apretar y va a controlar el sangrado. Siguiente. Podemos usarlo tanto para lo que sería la base del cuello, podemos usar para axila, podemos usar para ingle, ese tipo de torniquetes. Que es lo malo, son caritos, pero ya se pueden empezar a encontrar con mayor facilidad a nivel de Latinoamérica. Siguiente.
Entonces, situaciones que necesitan entrenamiento son necesarias, necesitamos entrenar con los equipos y conocerlos para poder agarrar la habilidad todavía para controlar los sangrados en zonas de unión. Siguiente. Siguiente. Y siguiente. Esto. Tenemos el otro torniquete, el jet, uno de los más antiguos, el cual va a aplicar el mismo principio, en el cual vamos a poner el torniquete y vamos a empezar, en este caso, como es mecánico, no vamos a insuflar, sino vamos a empezar a girar estas perillitas que van a hacer de que estas cositas más blanquitas generen presión en las zonas donde está sangrando. Siguiente. Entonces, de la misma forma, la práctica es esencial. Con respecto a los torniquetes abdominales, vamos a ver de que también existen. Estos ya me sirven, por ejemplo, si tengo una amputación de mis dos extremidades inferiores, yo debo cortar el suministro de sangre desde más arriba, ya sea desde la aorta abdominal. Y pues nosotros vamos a tener en cuenta que existen esos torniquetes y también hay muchos estudios al respecto. Entonces, como una faja que va a entrar a nivel de lo que sería el abdomen, y si se dan cuenta en la imagen de abajo, hay como algo que va a ir empujando, hay una cosa que está inflada en forma de triángulo. Y esto es lo que va a hacer de que podamos apretar lo que sería la aorta abdominal. Siguiente. Entonces, es de esta manera como quedaría el torniquete aplicado, además de que vamos a empezar a insuflar para que ese triangulito o esa zona del torniquete pueda llegar a generar la presión necesaria. Siguiente. Podemos usar el mismo implemento para zonas igual de unión, ya sea axila, ingle como tal, o incluso el mismo torniquete abdominal, que es su función normal. Siguiente. Esas situaciones en escenarios simulados en los cuales yo voy a poner el torniquete, voy a empezar a insuflar y voy a poder controlar este tipo de lesiones. Siguiente. Este es otro tipo de torniquete en el cual es un poquito más pesado, es un poquito más complicado de armar, pero va a generar lo mismo. Es una pelota, algo circular, algo que pueda llegar a generar presión a la medida que yo lo voy girando y va a controlar los sangrados a nivel de las zonas de unión. Siguiente. Y este dispositivo que se reboa, que se los presento, es un dispositivo nuevo que se está aplicando a nivel de la atención prehospitalaria para controlar sangrados internos, en los cuales, por ejemplo, yo voy a entrar por algún corte a nivel de la arteria femoral y voy a entrar hasta lo que sería la aorta. Entonces, siguiente. Y una vez que entro a la aorta, si pueden ver el baloncito que está encima del diafragma, puedo llegar a cortar el suministro de sangre desde arriba. O puedo ir un poquito más abajo a nivel de lo que sería ya la división, de lo que serían las arterias ilíacas. Puedo llegar a controlar este tipo de sangrados usando este dispositivo REBOA. ¿Qué es lo malo? Necesitas mucha práctica, mucha experticia, pero a nivel de Latinoamérica se ha empezado a hacer estudios en lo que sería Ecuador y Colombia con respecto a este tipo de dispositivos y la aplicabilidad a nivel de Latinoamérica como tal, y estamos a la espera de los resultados. Así que esperemos que sea algo beneficioso para nosotros y que se pueda llegar a implementar. En Estados Unidos, España, Europa como tal y Canadá, pues se usa muchísimo este dispositivo a nivel prehospitalario. Siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a entrar por la arteria femoral muchas veces y vamos a llegar hasta ocluir lo que sería la aorta. Siguiente. Y en medios austeros, la zona Foley también me puede ayudar. La zona Foley también me puede llegar para controlar los sangrados, me puede servir de buena manera. ¿Por qué? Porque yo puedo meter dos zonas Foley, las inflo y van a generar el que se infle este baloncito y podamos controlar el sangrado generando presión adentro de la herida. Siguiente. Aquí podemos ver en una simulación, en un pedazo de carne. Siguiente. Siguiente. Y en un paciente de verdad también puede generar lo mismo. Entonces vamos a ver de que aquí tenemos en un paciente verdadero que se han puesto varias ondas Foley y se ha logrado controlar el sangrado. Así que la sonda Foley también me puede llegar a ayudar para controlar los tipos de sangrados que pueda tener mi paciente. Siguiente. Hablando del shock, vamos a ver de que básicamente nos han enseñado lo mismo, que la piel está pálida, el paciente está sudando, el llenado capilar es de más de 3 segundos, la frecuencia cardíaca es más elevada, porque si yo tengo menor cantidad de sangre, mi corazón tiene que latir más veces, más rapidito, para que pues sea efectivo el mover la poca cantidad de sangre por mi cuerpo, para que mi cuerpo no se dé cuenta que nos falta sangre. Hipotensión, porque si yo no tengo sangre, no tengo líquido o fluido que esté circulando a nivel de mis vasos sanguíneos y por ende la presión va a ser baja, cianosis periférica, que básicamente no voy a tener lo que sería una buena oxigenación a mis extremidades, a las zonas más distales, porque tu cuerpo dice, ya, perfecto, voy a sacrificar mis extremidades superiores e inferiores, le voy a quitar el flujo de sangre, pero no puedo perder el flujo de sangre para mi cerebro. Así que la sacrifica, no les manda sangre a tus dedos, a tus manos, ni a tus pies. Y pues tú puedes tener cianosis o la piel puede estar muy fría y pálida. Ahora, ¿cuál es el tratamiento?
controlar la hemorragia, el XABCD, cómo está la hemorragia, cómo está la vía aérea, cómo está la ventilación, la circulación, la discapacidad, el déficit neurológico y la exposición. Yo lo debo abrigar al paciente. Ahora, tumbar y elevar las piernas a 45 grados o la posición de Trendelenburg, siguiente. No se usa la posición de Trendelenburg ni para paciente inconsciente, ni desmayado, ni paciente que ha perdido el conocimiento, ni para paciente choqueado. Porque, ¿qué es lo que te decían? Tú vas a levantar las piernas para que la sangre que estaba ahí acumulada baje. Les estoy diciendo que el cuerpo corta la mayor cantidad del flujo sanguíneo a las zonas más distales. Y este paciente no va a tener sangre ya en las extremidades inferiores. Y si tiene algo de sangre de reserva que pueda bajar, pues igual se va a perder porque tiene un sangrado. Y si va a bajar, pues no va a ayudar mucho, va a ayudar 5 segundos a lo mucho. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer más bien? Va a complicar, porque tú al elevar las piernas haces que las vísceras empujen al diafragma más bien, y tú generas mayor dificultad respiratoria en tu paciente. Entonces, al levantar las piernas, solo estás perjudicando a la respiración del paciente. Ahora, si es un paciente que se ha desmayado, eso ya podemos ver en otro tema, que el paciente que ha sufrido un desmayo, generalmente es también por causas cardíacas. Y si el corazón no podía trabajar con esa cantidad de sangre que trabajaba normalmente y tú le quieres aumentar sangre, porque en este caso, como el paciente no ha perdido nada de sangre, recién vas a aumentar mayor cantidad de sangre al corazón y pues en este caso vas a complicarlo más. Así que el Trendelenburg nunca se ha fabricado para lo que es la hemorragia, nunca se ha fabricado para ese tipo de cosas. La gente lo ha ido aplicando y adaptando a su criterio sin evidencia científica de que pueda llegar a funcionar. Debemos mantenerlo en reposo y trasladarlo de forma inmediata. Y si es que este paciente necesita labores de reanimación, tanto yo darle líquidos o a lo mejor el paciente necesita RSTP porque la hipovolemia pues es una causa de muerte del paciente por una parada, y lo va a llevar a una parada cardiorrespiratoria. Siguiente. Y es por eso que vamos a entender qué es el shock. El shock es un estado patológico asociado ¿a qué? A un proceso que te lleva a la hipoperfusión tisular, a la hipoxia tisular. ¿Qué quiere decir esto? De que el paciente no está recibiendo los nutrientes como debería recibirlos, no está recibiendo oxígeno como debería recibir y por ende está bajo este nivel de nutrición a las células y más bien se está aumentando el acúmulo de desechos. Y es un estado clínico grave y evolutivo que si esto sigue progresando va a llevar a la hipoperfusión de cada una de las células y estas células van a ir muriendo y por ende el paciente va a empezar a morir. Y es por eso que vamos a entender el shock desde un estado a nivel celular, de que no es solo un paciente que está con todos estos signos y síntomas. Vamos a entender que el paciente tiene otros procesos que lo van a empeorar. Siguiente. Entonces, viendo, quiero que vean esto que es el DO2, esas son las primeras flechitas del lado izquierdo, donde el DO2 es la cantidad de oxígeno que yo le puedo aportar a la célula. Entonces, el paciente va a necesitar lo que sería oxígeno, entonces estas celulitas necesitan oxígeno y la sangre les va a llevar ese oxígeno. Una vez de que le llevamos ese oxígeno, tu cuerpo genera metabolismos con ese oxígeno y saca energía. Y la energía lo vamos a llamar ATP. El ATP es el adenosintrifosfato que te da esta energía, es nuestro tipo de energía que genera el cuerpo, gracias a eso vivimos. Y son 36 ATP, perfecto, me sirve. Pero ¿qué es lo que pasa si el paciente ha perdido sangre? Por ende, ha perdido la capacidad de transportar oxígeno, no le llega oxígeno como debería llegarle. Y tus células dicen ya, perfecto, no me des oxígeno, yo puedo vivir sin eso un tiempito. Yo puedo generar otros mecanismos que me vuelvan a nutrir y me puedan generar energía. Y es en este caso que no usa oxígeno y entra en un metabolismo que se llama metabolismo anaeróbico, metabolismo sin oxígeno. Y solo te genera 2 ATPs, solo 2 ATPs y lactato o ácido láctico. Y es por eso que esto va a seguir funcionando y ¿qué va a pasar? Se te va a acumular lactato o ácido láctico y eso va a ir a la circulación y va a generar en tu paciente algo que se llama acidosis. ¿Y qué es lo que yo debería hacer para revertir este proceso, para evitar que se siga acumulando ácido láctico? Pues yo darle oxígeno, aumentar la capacidad que tiene el paciente para transportar oxígeno y llevarle oxígeno a estas células. Así que desde ahorita un pilar fundamental para el shock hemorrágico que es oxígeno. Siguiente. ¿Y qué es lo que va a pasar a nivel de la fisiopatología? Va a haber un desequilibrio entre la demanda metabólica de oxígeno. Entonces, la cantidad de oxígeno que necesita mi paciente, que necesita las células de mi cuerpo, y la cantidad de oxígeno que le está llegando. Porque si yo pierdo glóbulos rojos y están en el suelo porque yo tengo mi hemorragia, no voy a tener en qué transportar este oxígeno. Por ende, hay un déficit de oxígeno. Por ende, entramos a un metabolismo celular anaerobio, que vamos a usar nada de oxígeno y vamos a empezar otras vías que solo me van a generar 2 ATPs o poquita energía y ácido láctico.
Entonces, el lactato o el ácido láctico se empiezan a acumular y me genera una acidosis metabólica, lo cual va a matar a mi paciente. Siguiente. Y hablando de las escalas de shock, los grados de shock, podemos tener esta que nos han enseñado, la clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, en la cual en base a la cantidad de sangre que estás perdiendo hay la aparición de ciertos síntomas y signos. Pero lo más importante que yo quiero que vean es que recién en la clase 3 de shock, donde dice presión arterial, ahí recién la presión arterial está baja. Y si yo quiero buscar un paciente que esté hipotenso, un paciente que tiene taquicardia, un paciente que tiene dificultad respiratoria, recién lo voy a encontrar en la clase 3. En la clase 1 y 2 está relativamente estable. ¿Y yo por qué quiero esperar hasta la clase 3 para poder identificar que hay un shock? Con tal que yo vea un sangrado, con tal que yo vea que el paciente está frío, está diaforético, está pálido y está con algún grado de alteración de la conciencia, ya debo decir que es un shock. Ya debo tratarlo como si fuera un paciente choqueado. Entonces yo voy a hacer esto. Si bien eso te sirve para tratar de identificar a nivel teórico al paciente, a nivel práctico es muy poco práctico. Siguiente. Entonces, la presión arterial de qué va a depender? Del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. ¿Qué quiere decir esto? Va a depender de la cantidad de sangre que esté circulando en el cuerpo del paciente en un minuto y el grosor de los vasos sanguíneos. Ahora, si yo pierdo mucha sangre, mi presión arterial va a disminuir. Ahora, si mis vasos sanguíneos se hacen muy grandes, también la presión arterial va a disminuir. Así que esto tiene que estar en constante equilibrio. Siguiente. Ahora, si el paciente toma medicamentos, eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Por ejemplo, si el paciente toma beta bloqueantes, a lo mejor tiene algún problema cardíaco, es hipertenso, tiene alguna cardiopatía, a lo mejor está tomando sus beta bloqueantes, generalmente el carvedilol, que es uno de los más frecuentes que se usa acá en Bolivia. Estos medicamentos previenen la taquicardia compensatoria. Entonces van a aumentar el gasto cardíaco y van a interferir en los mecanismos compensatorios. ¿Qué quiere decir esto? El paciente no va a estar taquicárdico. Puede estar choqueándose, puede estar en un estado de shock, pero su frecuencia cardíaca sigue normal. Ahora, si toma un medicamento antihipertensivo, va a inhibir una vasoconstricción compensatoria. Cuando uno pierde sangre, lo primero que hace el cuerpo al detectar la pérdida de sangre es hacer los vasos sanguíneos más chiquititos. ¿Y esto para qué? Para minimizar mayor pérdida de sangre y también para querer elevar un poquito la presión arterial. Pero ¿qué es lo que pasa? Si este paciente toma medicamentos que interfieren en ese proceso, porque a lo mejor es hipertenso y su cuerpo lo que está acostumbrado a hacer es siempre mantener una presión relativamente baja. Cuando se quiere subir la presión, se controla, entonces no me va a ayudar esto y el paciente va a perder mayor cantidad de sangre. Ahora, con respecto a los anticoagulantes, está muy de moda que todo el mundo esté tomando su warfarina, que se esté inyectando heparina, todo. Y pues básicamente vamos a ver de que estos pacientes que están tomando anticoagulantes van a estar con complicaciones, porque esos pacientes ya de por sí no generan mecanismos para poder coagular. Constantemente están anticoagulados, están generando de que no pueda ser fácil coagular. Si el paciente tiene un sangrado interno especialmente, va a ser muy complicado que este paciente genere un coágulo. Con respecto a los antiagregantes plaquetarios, que es otro mecanismo, por ejemplo, la aspirina, que va a evitar igual de que las plaquetas, que son muy importantes para la formación de un coágulo, pues no se peguen. Esas plaquetas no se pegan y por ende no se forma un coágulo. Así que todos estos pacientes que toman medicamentos, yo debo identificarlos con qué, con mi sample, ver qué enfermedades tienen, qué medicamentos toman, porque esto puede interferir en mi tratamiento. Puede ser de que yo tenga que llegar más rápido al hospital, puede ser que yo tenga que usar otros recursos, que yo le tenga que dar más líquido, que yo tenga que hacer mucha presión directa, que no puedo soltar ni un ratito de esta lesión porque va a seguir sangrando. Siguiente. Y es por eso que les presento lo que es el triángulo de la muerte o la triada de la muerte, en la cual tenemos la coagulopatía en la parte de abajo, la hipotermia y la acidosis. ¿Y esto gracias a qué? Gracias a un sangrado. El bleeding es un sangrado, una hemorragia. ¿Y qué es lo que pasa con esto? La coagulopatía va a suceder porque yo no voy a poder coagular. ¿Y por qué? Porque estoy sangrando. Todos los mecanismos que yo tenía para coagular están en el suelo, porque los mecanismos están en la sangre constantemente y ahora están en el suelo y me faltan mecanismos para poder coagular. Ahora, la acidosis. Si no le estoy dando un aporte de oxígeno a mi paciente, ¿qué es lo que va a pasar? El cuerpo empieza a usar un metabolismo anaeróbico, por ende no va a usar oxígeno, va a empezar a acumular ácido láctico. Entonces, al empezar a usar ácido láctico, digo, va a empezar a dejar ácido láctico como desecho y va esto a acumularse y acumularse y acumularse y va a generarme una acidosis. Ahora, la hipotermia.
El paciente que está perdiendo sangre, pues probablemente esté perdiendo la capacidad que tiene para calentar su cuerpo, porque la sangre calienta el cuerpo normalmente. Así que lo está perdiendo y está en hipotermia. Además de que ya les he dicho, cuando una persona se accidenta, el hipotálamo se desregula también. Y es por eso que el paciente piensa que tiene una temperatura elevada y por ende hay mecanismos que la reducen más. Y esto social y que el paciente está botado en la calle, todo esto va a ser un triángulo que va a ir matando al paciente: la hipotermia, la acidosis, la coagulopatía. Siguiente. ¿Y esto qué se le ha añadido últimamente? El diamante de la muerte. Ya no es un triángulo de la muerte, ahora es un diamante. Se le aumentó, ¿qué cosa? Lo que está ahí abajo, la hipocalcemia. ¿Qué quiere decir esto? El calcio. Porque el calcio igual está normalmente circulando en la sangre. Y si el paciente pierde calcio, vamos a perder la capacidad igual de generar un coágulo. Ahora, por la coagulopatía, no coagulo. Por la acidosis, mi paciente está en un estado grave, está en un estado que más daño tisular, además de que el medio ácido evita que yo pueda coagular, porque los factores de coagulación son pues pH dependientes. Ahora, la hipotermia va a generar otra cosa, de que el oxígeno, el poco oxígeno que todavía se está transportando en mi cuerpo, cuando el paciente está muy frío, el oxígeno se queda agarrado al glóbulo rojo, se queda agarrado en la sangre y es más difícil de que vaya a los tejidos. Así que por la hipotermia, no coagulo. Por la coagulopatía, no coagulo. Por la acidosis, no coagulo. Y por la hipocalcemia, no coagulo. Entonces, todo esto está pasando con tu paciente y va a evitar que siga coagulando y va a seguir complicando a tu paciente. Ahora les pregunto, ¿dónde entra el calcio a nivel de la cascada de coagulación? Siguiente. El calcio es el principal factor, es como el cemento que va a estar en la cascada de coagulación, tanto en la iniciación, en la propagación, en la amplificación, en todos los procesos está el calcio. Donde están los deditos hay calcio. Entonces, acá en la iniciación hay calcio. Hay calcio, hay calcio, hay calcio. Y si el paciente pierde este calcio y ahorita está en el suelo, pues el paciente nunca va a coagular. Así que ya estamos viendo, estamos entendiendo un poquito más los mecanismos que llevan a un paciente a la muerte, que tiene shock hemorrágico. Siguiente. ¿Y cuál va a ser la fisiopatología? Si es que esta situación del triángulo letal se sigue aumentando y aumentando, agotamos los depósitos intracelulares de energía, alteramos la función celular. Por ende, al alterarse la función celular, hay pérdida de la integridad celular, hay lisis celular, o sea, destrucción celular. Y si muchas células se siguen muriendo, hay disfunción de órganos y sistemas. Y por ende hay un compromiso de la vida del paciente. Y los que tienen deficiencia de calcio también es un problema a nivel de la coagulación que van a llegar a tener. Y esos pacientes que ya de por sí tienen deficiencia de calcio y si llegan a lesionar, pues también van a tener complicaciones a nivel de la coagulación. Y va a haber un compromiso de la vida del paciente si es que hay muchos órganos que llegan a fallar. ¿Y todo esto por qué? Porque yo no he controlado el sangrado. ¿O todo esto por qué? Porque yo sigo ahí esperando que mi paciente tenga todos los datos del shock hemorrágico para recién atenderlo. Entonces hay que tener en cuenta que mientras más rápido actuemos, cortamos esta cadena, cortamos de que el paciente siga perdiendo sangre, siga en medio ácido, siga con su coagulopatía, siga en hipotermia. Entonces, ¿qué debo hacer? Oxígeno. Mi paciente, sí, oxígeno. Debo abrigarlo a mi paciente, transportarlo de una manera cómoda. El control de sangrado es prioritario. Y ahora vamos a ver el tema de los líquidos, cómo darle una reanimación con líquidos a mi paciente. Siguiente. Y esta es la fórmula que los que son del área de salud quisiera que le saquen foto, porque esto es a nivel que ni sus docentes conocen. Los mejores docentes de fisiopatología en algún punto han hablado de esto. ¿Por qué? Porque no se preocupan por las bases moleculares, las bases bioquímicas de la atención del paciente. Esta es la fórmula para revertir un shock. Esto se ve a nivel de la terapia intensiva. ¿Qué es lo que pasa acá? El DO2 es la capacidad de transporte de oxígeno por minuto. Y esto va a estar determinado ¿por qué? Por el gasto cardíaco, por ejemplo. Cuánta sangre o cuánto líquido, cuánta volemia está circulando en un minuto de mi paciente. Esto lo vamos a multiplicar ¿por qué? Por la capacidad de transportación de oxígeno de la hemoglobina, que básicamente es 1.39, es una constante. Y la cantidad de hemoglobina que yo tengo. Y esto por la saturación de oxígeno que tenga mi paciente. Que lo ideal sería meterlo hasta 94, 97%, pero nunca llegar hasta 100. Ahora, a esto lo voy a sumar lo que sería el oxígeno disuelto en sangre y la presión parcial de oxígeno. Acá, ¿en qué parte está el agua? ¿En qué parte está el sodio? ¿En qué parte está el potasio, el cloro? ¿En qué parte? Lamentablemente, lo que nosotros le damos a un paciente no le ayuda acá. Quiere ayudar un poquito en lo que es el gasto cardíaco, o sea, aumentar la cantidad de líquido o volumen sanguíneo circulante para tratar de mejorar el shock. Pero ¿qué es lo que pasa?
Ya dura unos 10 minutos máximo. ¿Y qué es lo que va a hacer? De que más bien la poca sangre que tenía el paciente se diluya. Es como que yo mi café, yo le meta más agua. Va a perder la cantidad de café como tal, se va a diluir. Va a ser un poquito de agua ya más teñida. Y lo mismo va a pasar si yo le meto harto líquido a mi paciente, solo va a estar transportando ese líquido. Así que el agua de sal o el lactato o la solución fisiológica, déjenla para cocinar. Agua con sal para hacer fideo te sirve, pero no para reanimar pacientes. Así que a partir de ahora vamos a romper muchos tabús, muchos paradigmas que a nivel de Latinoamérica nos está costando romper con el doctor Carlos Sama. Siguiente. Ahora, si nosotros reanimamos con sangre completa el shock hemorrágico, tenemos buenos resultados. Pero si esperamos que mejore con cristaloides, el paciente probablemente llegue vivo al hospital. Puede llegar vivo, pero ¿qué es lo que va a pasar? El paciente va a entrar a terapia intensiva, va a necesitar mayor tiempo, va a ser mayor gasto para la familia y siempre el riesgo de que llegue a fallecer. En cambio, los nuevos estudios que te dicen que tú puedes dar sangre a nivel prehospitalario ayudan de gran manera. ¿Y esto cómo le hacemos? Con el conocimiento necesario. Siguiente. Así que, ¿qué fluido usar? Lo ideal sería la sangre. ¿Pero qué usamos? Siguiente. Lactato. Dentro del lactato quisiera que ustedes me digan, ¿tiene hemoglobina? ¿Tiene oxígeno? ¿Tiene glóbulos rojos? No, solo es líquido. Y este líquido, pues el beneficio que le dan las personas o decir que sirve esto es porque vamos a aumentar la cantidad de líquido a nivel de los vasos sanguíneos. Es como que vamos a mezclar la sangre con este líquido y vamos a hacer de que pues el cuerpo perciba que hay todavía pues, buena cantidad de sangre para seguir llevando las cosas. Pero lamentablemente esto no transporta oxígeno. Y hemos dicho que el paciente que se está complicando es precisamente porque le falta el oxígeno, porque no hay glóbulos rojos que puedan llegar a transportar el oxígeno. Además de que este lactato o este suero se va a quedar 10 minutos en el volumen sanguíneo. Y posterior a eso, ¿dónde va a ir? Va a irse a los espacios intracelulares, va a irse entre las células y va a dificultar incluso más de que esas células que ya tenían dificultad para agarrar este oxígeno, pues ahora como hay más espacio entre célula y célula, va a ser más difícil todavía. Siguiente. Entonces aquí tenemos la composición, está básicamente compuesto por sodio, cloro, potasio y agua. Siguiente. ¿Qué es lo que deberíamos usar? Sangre. ¿Qué es lo que no tenemos a nivel prehospitalario? Sangre. Pero, acá les digo que ya hay el programa de transfusión sanguínea prehospitalario. Ya hay en Estados Unidos, ya hay en Europa. Se está implementando en Colombia. Ya hay el visto bueno para implementarlo y es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy también. Siguiente. ¿Qué es lo que pasó? Se hizo estudios en los cuales han hecho la comparación entre darle líquidos al paciente, ya sea lo que sería solución fisiológica, lactato, y qué es lo que pasó. Las personas que han recibido sangre a nivel hospitalario han tenido menor mortalidad en comparación a los cristaloides. Porque las personas que han sido reanimadas con cristaloides han llegado vivas, sí, pero se han muerto. Han estado en terapia intensiva y se han muerto. Así que la transfusión sanguínea prehospitalaria es el futuro. Siguiente. ¿Y qué es lo que pasa con este líquido? ¿Qué es lo que pasa con esta solución fisiológica? Tenemos algo que se llama la ley de difusión de gases o la ley de Fick, en el cual quiere decir que el grosor del área es inversamente proporcional a la capacidad de difusión de un gas. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo el área la aumento porque este líquido, este suero ha ido entre los espacios de las células, va a ser más difícil que este oxígeno pueda atravesar esta área y pueda llegar hasta la célula que se estaba muriendo, que necesita el oxígeno. Así que los cristaloides lo van a empeorar todo. Lamentablemente es algo que hemos empezado a usar a nivel prehospitalario porque no podíamos darle otra cosa. Así que los cristaloides lo empeoran todo y van a complicar a tu paciente. Y hay otra cosa más. ¿Qué es lo que se usa? Ringer lactato, se usa solución fisiológica, que de fisiológico no tiene nada. Tiene lo que sería cloruro de sodio al 0,9%, tiene sodio al 9%, al 0,9%. ¿Y esto qué es lo que puede hacer? Incluso me puede generar mayor acidosis, una acidosis hiperclorémica, como se le conoce. Así que yo voy a estar complicando más a mi paciente de esta manera. Siguiente. Así que, ¿qué es lo que se está empezando a aplicar? Lo que sería la sangre completa, los paquetes globulares completos, que les comento de que ustedes me dirán ya, pero ¿qué sangre le ponen? ¿Cómo le hacen los estudios? ¿Quién le da? Los ORH negativos deberían donar porque son los donadores universales. Y sí, tienen razón hasta cierto punto, pero tenemos otras cositas que nos pueden ayudar. Siguiente. Así que la pregunta acá es, ¿de dónde saco la sangre que necesito? Quiero que al chat ustedes me pongan, por favor, qué tipo de sangre son. Quiero que me pongan qué tipo de sangre son. ARH positivo, AB, B, O. ¿Qué tipo de sangre son? Pongan rápido.
ORH positivo de sangre, perfecto. ¿Quiénes más son ORH positivos? ORH positivo, ORH positivo, ARH positivo, Ana Paola. Después los demás, ¿qué tipo de sangre son? Ahí no se acuerda. Emily no ORH positivo. ORH positivo es Jennifer. Melanie O negativo. Ah, caray, ya tenemos donador universal. ORH positivo, ORH positivo. Ya saben, guarden el número de Melanie, por si acaso. Maya es ORH positivo. Y si se dan cuenta que hay en su mayoría ORH positivos. ORH positivos. Y si les digo que hay ORH positivos que son de bajo título, ¿qué quiere decir esto? Son ORH positivos que básicamente actúan como ORH negativos, porque la capacidad o la cantidad de anticuerpos que tienen en contra del factor RH son mínimas, que no te genera complicación a nivel de la transfusión. Y durante mucho tiempo se ha usado a nivel militar ese tipo de paquetes de sangre, los ORH positivos de bajo título. Y estos se conocen así, ORH positivo de bajo título. Son ORH negativos que tienen una cantidad mínima de anticuerpos anti-RH que van a actuar como un ORH negativo. Sería como que todo el mundo fuera donador universal. Y es algo que lamentablemente está escrito, está estudiado y no se aplica, no se profundiza más. Imagínense la cantidad de vidas que salvarían sin estar esperando pues a los donadores universales, porque estos pueden llegar a actuar. Y los riesgos de que haya una hemólisis o que esta sangre que has transfundido se destruya y complique más a tu paciente son mínimos. Siguiente. Recordando los tipos sanguíneos, tendríamos lo que sería el tipo A, tipo B, AB y los O, ya sea RH positivos, RH negativos. Siguiente. Ah, pues ¿cómo les damos? Vamos a ver ahorita. Y una bolsa de sangre completa, pues básicamente va a tener que estar guardada, va a tener que estar refrigerada, que es algo muy importante, que tiene que estar refrigerada. Y el 15% de la población es factor RH negativo, pero el 85% de la población es factor RH positivo. Y tenemos una gran cantidad. El ORH positivo es el más común que tenemos, que si tenemos un ORH positivo de bajo título, podríamos nosotros llegar a transfundirlo. Ahora la pregunta es, los del banco de sangre, ¿sabrán que es un factor ORH positivo de bajo título? Probablemente no, porque este tipo de factores, este tipo de cosas se han estudiado más para la atención hospitalaria, para la atención de pacientes en campo, en guerra y no en hospitales. Pero ya se está empezando a implementar a nivel hospitalario, así que esto va a salvar muchísimas vidas. Quiero que ustedes sepan que son uno de las pocas personas a nivel Latinoamérica que va a conocer esto. Siguiente. Y pues aquí tenemos más estudios, ORH positivos de bajo título a nivel de situaciones de emergencia, en las cuales que ha habido un buen pronóstico. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, las personas que tienen factor ORH positivo de bajo título tienen una gran capacidad de donar a los pacientes y los pacientes que han recibido este tipo de transfusiones han tenido mínimas complicaciones. ¿Por qué? Porque esto te va a servir para revertir el shock. Ahora, si mi auto tiene una fuga de gasolina, está chorreando gasolina, y yo quiero todavía llegar a mi destino, ¿le pondré agua? ¿Les tiraré esa gasolina con agua? No, le pongo gasolina. Entonces, si el cuerpo perdió sangre, yo debo reponer sangre. ¿Por qué? Porque la sangre va a transportar oxígeno, la sangre va a transportar los nutrientes, tiene factores de coagulación, tiene la capacidad de poder calentarme. Y es por eso que estoy matando y atacando al triángulo de la muerte o al diamante letal con esto. Siguiente. Y de lo mismo, aquí tenemos más estudios que aceleran y dan el visto bueno a la transfusión sanguínea a nivel prehospitalario. Siguiente. Siguiente, aquí estamos hablando de lo mismo. Y quiero que vean esto. Thor en 2018, atrás, perdón. Atrás. Thor en 2018 básicamente ha empezado a hacer esto. Ha empezado a decir de que ya, perfecto, lanzaremos un estudio, lanzaremos un curso, lanzaremos un programa de educación que básicamente esté avalando y esté dando el visto bueno a todo lo que estás diciendo de los O positivos de bajo título. ¿Para quiénes? Para pacientes en situaciones de emergencias, pacientes con lesiones. Micaela, tu micrófono, ¿está prendido? Listo, gracias. Entonces, Thor es algo que quiero que ustedes se anoten porque les voy a dar un regalito más tarde. Siguiente. Y la palabra clave, ¿cuál es? Sangre. La sangre se repone con más sangre. Y pues no estamos a mucho tiempo, no falta mucho tiempo para poder empezar a aplicar lo que sería la transfusión a nivel hospitalario. Siguiente.
¿Y a qué pacientes yo le voy a necesitar transfundir y qué pacientes necesitan reanimación con líquidos? ¿Quiénes son esos? Pues para esto se ha estudiado algo llamado índice de shock o el shock index, que me va a decir qué pacientes necesitan sangre o qué pacientes necesitan mayor cantidad de volumen sanguíneo para poder sobrellevar ese estado de shock. Siguiente. Para lo cual hay esta fórmula, que va a ser la frecuencia cardíaca dividida entre la presión sistólica. ¿Qué quiere decir esto? Mientras mayor sea mi frecuencia cardíaca y menor mi presión sistólica, probablemente necesite el paciente transfusión de líquidos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir, si mi frecuencia cardíaca está en 140 y mi presión sistólica en 80, lo más probable es de que el valor me salga más de 0.8. Pero si mi frecuencia cardíaca está relativamente normal y mi presión sistólica está normal, no me va a salir ni 0.8. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si mi paciente tiene un índice de shock mayor a 0.8, está en 1, 2, incluso 3, hay un gran riesgo de que este paciente se muera y necesita reanimación, de preferencia con sangre. Ya, no tengo sangre, ¿qué puedo hacer? Ya, podemos hablar incluso de la reanimación con rigelactato, pero tampoco pues, a chorro indiscriminadamente 2 litros y ponerle tu tensiómetro al suero para que baje más rápido. No, esto de acá también tiene su ciencia. Quiero que se noten, si vamos a transfundir, digo, si le vamos a pasar al paciente rigelactato, no solución fisiológica, sino rigelactato, tenemos que pasarle 250 mililitros. Solo 250. ¿Por qué? Porque con los 250 mililitros es una cantidad que no va a generar gran cambio a nivel de los espacios intercelulares. Es una cantidad relativamente buena de volumen que yo le puedo dar, que me va a ayudar a compensar al paciente. Pero esto tiene que ser hasta que mi paciente tenga una presión arterial de 80 o 90 milímetros de mercurio, la presión sistólica. ¿Ya? Así que acuérdense esto, vamos a hablar igual más adelante de lo mismo, pero lo ideal sería darle sangre al paciente. Siguiente. Y la hora dorada ya es muy tarde. Muchas veces queremos en una hora o decimos, no, tenemos una hora para llegar al hospital desde que encontramos al paciente hasta que vamos. No, la hora dorada muchas veces ya es tarde. Mientras más rápido atiendas a tu paciente, menos probabilidad de que este paciente se muera, porque estás atacando al shock antes de que aparezca o antes de que aparezcan los datos graves del shock. Siguiente. Ahora, con respecto a las pruebas de compatibilidad, ¿cómo puedo saber qué tipo de factor sanguíneo es mi paciente? Pues fácil, siguiente. La tarjeta de Eldon, esa tarjeta de Eldon te cuesta un paquetito con 4 tarjetas como a 70 bolivianos. Y eso en el internado les va a salvar a las personas que son del área de medicina, porque no tienes que esperar al laboratorio. Tú ya tienes los reactivos dentro de esas tiritas y pues básicamente pones 4 gotitas de sangre y listo, ya tienes tu paciente con su factor sanguíneo, si es que sabes interpretar lo que sería si se aglutina o no, perdón. Siguiente. Y ha habido este estudio, el estudio CRASH-2, el cual nos va a hablar del beneficio de un medicamento que se usa en ambiente hospitalario. ¿Para qué? Para ayudar a sobrevivir a los pacientes con hemorragias internas. Y esto va a generalizar qué cosa, de que el paciente con hemorragia interna es muy difícil de manejar. Y si yo tengo algún medicamento que me ayude para manejar esta hemorragia interna, pues va a ser perfecto, lo voy a empezar a usar. Así que este medicamento se llama ácido tranexámico. Siguiente. ¿Y qué es lo que va a hacer este ácido tranexámico? Va a evitar de que el coágulo que se está queriendo formar se rompa. Porque normalmente el cuerpo tiene mecanismos. Si se está formando un coágulo, tengo que también a la par tratar de autolimitarlo y eliminarlo. Y este ácido tranexámico lo que hace de que el paciente con shock hemorrágico o que ya esté con algún tipo de sangrado, que está queriendo formar un coágulo así como sea o a penitas, pues mejore la capacidad de generar ese coágulo y lo mantenga. Así que esto si se usa a nivel de Latinoamérica, se empezó a implementar ya desde hace 2, 3 años, si no me equivoco. Es un medicamento que ¿cuánto te cuesta la ampolla? 40 pesos. Te cuesta 40 pesos una ampolla de ácido tranexámico y pues eso ya lo puedes aplicar a nivel prehospitalario. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tienes que administrar un gramo o diluir este gramito en 100 mililitros y tienes que pasarlo en menos de 10 minutos. Entonces, si tú haces todo esto con tu paciente, el paciente tiene mayor posibilidad de sobrevivir. Y lo ideal sería actuar en las primeras horas. Si ya te pasas de las 3 horas, pues ya no te va a servir este ácido tranexámico. Si actúas en los primeros minutos y le administras este medicamento, te va a ayudar a generar un coágulo y a mantener este coágulo, perdón. Así que es un medicamento que se puede empezar a aplicar y a nivel prehospitalario se está usando harto este medicamento. Siguiente. Con respecto a la hipotensión permisiva, endovenosa, vía endovenosa, pues. Entonces, pues, tú ya puedes canalizar a tu paciente con eso y le pasas directamente por vena esto al paciente. Ahora,
Hipotensión permisiva o la reanimación de control de daños permisiva, no debemos hacer estallar un coágulo, porque este coágulo solo te aguanta 80, 90 milímetros de mercurio. Si es que este sangrado es interno y yo le subo la presión arterial a valores normales, 120, 80, pues el paciente va a botar ese humilde coágulo y ese pobre coágulo que estaba queriendo formar, que tanto trabajo le estaba costando, porque por la acidosis, por la coagulopatía, por la hipocalcemia, por lo que sería la hipotermia, no estaba generando. Así que lo que debemos manejar nosotros a nivel de valores de presión arterial en un paciente con shock hemorrágico es de 80 a 90 milímetros la presión sistólica. No le quieran subir la presión a 120, 80, porque es ilógico de que este paciente llegue a esos valores. Le estaría reemplazando muchísima cantidad de volumen con lo que sería tu suerito. Ahora, si este paciente está haciendo la reposición con sangre, ya ahí también podríamos estar sospechando que yo le puedo aumentar la presión arterial porque le estoy reponiendo lo que necesita. Pero de preferencia manejemos esto, 80 a 90 milímetros de mercurio, la presión sistólica. Pero si tenemos un paciente con traumatismo craneoencefálico, sí o sí le tenemos que subir hasta 100 milímetros de mercurio. Porque hemos dicho que si un paciente tiene TEC, por ejemplo, por mecanismo compensatorio el cuerpo, ¿qué hace? La triada de Cushing hace hipertensión y mi paciente necesita presión un poquito elevada. ¿Para qué? Para que le llegue la sangre como debería llegar al cerebro, que ya se estaba queriendo herniar, estaba generando esta presión que hacía que el cuerpo tenga que bombear con más fuerza la sangre. Entonces, si tengo un paciente con TEG que aparte tiene un shock hemorrágico, pucha, es algo muy complejo. No es solo llevarlo, es también verificar qué es lo que tiene el paciente, cómo estará su oxigenación, la ventilación, la circulación, si estará abrigado. Entonces yo manejar hasta 100 milímetros de mercurio. Y si esto lo asocio, por ejemplo, de la posición a 15 a 30 grados, también me va a ayudar muchísimo. Siguiente. Y es por eso que se está creando este curso a nivel Latinoamérica, que básicamente Boer Elite, que es una institución de enseñanza de medicina austera, y son ahorita los pioneros en lo que es a nivel Latinoamérica la transfusión sanguínea en campo, que el curso Boer se enfoca de lo que es la transfusión de sangre completa, la oxigenación, los traslados, movimientos de emergencia y la resucitación de tus pacientes. Y tenemos kits ya armados en los cuales tú tienes tu paquete de sangre, tu paquete ya de globular, tienes lo que sería tus tarjetas de Eldon, tienes el equipo necesario para transfundir. ¿Y qué podrías hacer en este caso? Por ejemplo, estamos en un accidente de tránsito, el paciente necesita sangre. ¿Qué hacemos? Te apuesto que por lo menos hay 5 curiosos que son O positivo, de bajo título de paso. Especialmente se genera más en las personas varones, en los hombres, de raza un poquito más oscura, generalmente son los que tenemos O positivo de bajo título. Entonces tú puedes sacarle la sangre y la transfundes a tu paciente. Y es lo que se está empezando a implementar. Así que a nivel de combate, por ejemplo, los soldados se transfunden entre ellos. Ahora, ¿qué es también lo que puedes hacer? Esperemos que a nivel Latinoamérica, como en Estados Unidos pasa o como en Europa, los bancos de sangre también colaboran al ambiente prehospitalario. ¿Y qué es lo que pasa? Tienes tu refrigeración en el banco de sangre, de ahí sacas tus componentes, ya sea de sangre completa, y los almacenas en tu ambulancia, que tu ambulancia puede tener un pequeño frigobar donde calentar, no un frigobar como tal, ¿no? O sea, algo que pueda enfriar lo que sería y mantener los paquetes de sangre. Hay unas bolsas especiales que cuestan como $120 en las cuales tú puedes mantener la sangre ahí hasta por 25 días, sin necesidad de nada. Ahí se mantienen frías. Ahora, si esta sangre está fría, yo le tengo que pasar un poquito calentada al paciente. Y para eso, por ejemplo, es un dispositivo como una plancha para cabello para las mujeres, las cuales se pone la vía ahí al medio, o sea, el tubito del suerito se pone ahí, y a medida que va bajando la sangre, se va calentando y va entrando al cuerpo del paciente. Así que de esta forma le estamos dando sangre, le estamos dando la capacidad de transportar oxígeno, le estoy calentando al paciente, le estoy dando lo que sería la solución que necesita su problema. Así que este tema de Boer Elite y este curso va a estar disponible en Bolivia, se está haciendo las gestiones correspondientes para que pueda llegar a nuestro país, para que ustedes puedan estar capacitados, pero con que ustedes estén tomando este curso ya estarían habilitados para poder acceder al curso avanzado de transfusión en campo. Siguiente. Y él es el doctor Carlos Zapa, él es el maestro Zapa, uno de los, bueno, pioneros y uno de los locos, de los pocos locos que vemos en Latinoamérica, que queremos hacer este tipo de cambios para la atención de los pacientes a nivel hospitalario, en los cuales con el kit de sangrados lo hizo las transfusiones sanguíneas. Entonces ya se está empezando a implementar en Colombia, se van a hacer los estudios correspondientes y pertinentes y ya va a empezar a lanzarse a nivel Latinoamérica. Y es por eso que necesitamos gente capacitada. Así que ustedes ya estarían acreditados para poder acceder posteriormente al curso de reanimación con sangre. Siguiente.
¿Y qué es lo que necesitamos? Un kit de sangrados. Con todo lo que hemos visto torniquetes, hemos visto vendaje israelí, hemos visto agentes hemostáticos, hemos visto que hay que proteger de la hipotermia al paciente. Les comento, se está adquiriendo, bueno, yo como César estoy trayendo equipos Reco Medical para que podamos capacitar a la mayor cantidad de personas y que no solo yo les muestre, mira, esto es un torniquete, esto es un vendaje israelí, esto es un sello torácico, porque es muy difícil encontrar en Bolivia y es algo que me di cuenta a medida que he ido dando cursos, porque tú le puedes enseñar a manejar toda la cantidad de materiales que tú puedas, pero a que él consiga es algo muy diferente. Así que se está gestionando esto y ya es más fácil adquirir en Bolivia. Estoy trayendo esos equipos, que ese kit de control de sangrado básicamente tiene un torniquete, un vendaje israelí, un sello torácico, una manta térmica, una tijera de trauma y un paquete con gasas listas para generar empaquetamiento de heridas. Así que posteriormente vamos a estar distribuyéndoles para los que necesiten, para los que quieran. Y pues eso, así que ya no hay pretextos para decir de que no, no tengo material, es difícil de conseguir. No, hay los materiales. Siguiente. Y pues tomando en cuenta las 6 gemas de la reanimación, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para mi paciente? Primero, controlar el sangrado. Posterior a eso, sangre completa, de preferencia. Otra cosa que le puedo hacer es el gluconato de calcio. Si el paciente necesita una deficiencia de calcio, le puedo dar gluconato de calcio por vía endovenosa. Se puede dar, si hay alguien del área médica, pues le puede administrar este gluconato de calcio, que a nivel hospitalario también se hace. Control de la hipotermia, catéter 18, o sea, canalizarlo al paciente con un catéter 18, una bránula 18, hipotensión permisiva. Ahora, si yo hago todas estas 5 cosas, pues el paciente va a sobrevivir y va a tener menos estancia en la terapia intensiva, va a tener más chances de vivir. Porque una cosa es que el paciente llegue vivo a emergencias, que muchas veces nos preocupamos solo por eso, con que el paciente llegue vivo, y otra cosa es saber cuánto tiempo va a quedarse en terapia intensiva. Ahora, ¿a qué nos podemos adaptar nosotros a nivel prehospitalario, a nivel Latinoamérica y a nivel Bolivia? Pues con control de la hipotermia. Ácido tranexámico sí podemos administrar 30, 40 pesos y se puede administrar a estos pacientes. Catéter 18, canalizar a nuestro pacientito. Lamentablemente, tendríamos que tener, por ejemplo, el curso de inyectables, porque no sé si todos lo tienen. Ya empezar a canalizar a los pacientes, te van a agradecer en el hospital, ahorras tiempo y generas un aumento en la calidad del servicio que vayamos a darle. Hipotensión permisiva. Si es que voy a usar, por ejemplo, el Ringe lactato, solo le tengo que dar 250 mililitros y ver cómo está la presión. Si es que la presión sigue baja, pues le doy otros 250 mililitros. ¿Hasta qué? Hasta mantener 80-90 milímetros de mercurio. Ya en un curso avanzado, ya posteriormente podemos manejar lo que serían vasoactivos para pacientes ya de terapia intensiva, pero ya podemos verlo esto posteriormente. Ahora, la sangre completa, esperemos que en estos próximos 5 años que vienen podamos empezar a implementar el ambiente prehospitalario, que no es muy complicado, solo es generar las gestiones pertinentes con el banco de sangre, equipar un poco más la ambulancia con estos dispositivos y generar la capacitación en el personal. Y es por esto que ustedes ahorita van a ser igual los pioneros en ese tipo de temas. Siguiente. Y ahora les voy a regalar el curso TOR, que básicamente va a ser un curso que les va a servir a ustedes para aprender todo lo necesario con respecto a la sangre O positivo de bajo título, dónde se encuentra, cómo se hace, quiénes son, quiénes no son, y les va a servir igual como un paso fundamental para poder posteriormente acceder al curso de transfusión sanguínea en campo. Y no, no es este TOR. Siguiente diapositiva. Es este TOR. Entonces, trauma, hemostasis and oxygenation research. Perdón. Entonces, básicamente va a ser esto. Este curso TOR les va a dar las habilidades prácticas. Está en inglés, pero pueden usar si están en Google Chrome, se puede traducir la página. Viene con PDFs, viene con videos interactivos, los cuales ustedes, si lo empiezan a tomar, les va a servir. Es un curso gratuito. Entonces, ustedes pueden llegar a tomarlo. No les va a tomar ni un día acabar el curso. Y si le entienden, van a poder ya a futuro aplicar lo que es la transfusión sanguínea en campo. Y si ustedes se van a otro país, van a poder acceder. Y ese es el enlace. Igual de todas formas, yo les voy a mandar el enlace al grupo de WhatsApp para que puedan tenerlo. Y pues eso sería todo. Siguiente. Y gracias. Siguiente. Y pues la única cosa más trágica que una muerte es una muerte que pudo haberse prevenido. Ahora, ¿cómo la vamos a prevenir? Tenemos muchas técnicas, tenemos los elementos necesarios, el conocimiento y nos faltaría la parte práctica para poder ayudar. Que si bien yo les estoy mostrando materiales como Torniquete CAT, SITCH, SAMXT, el que ustedes puedan conseguir va a ser el necesario. Y hay que dejar de tener el pensamiento de que no, o sea, yo para qué necesito, a mí no me va a pasar nunca. Lamentablemente pasa. Y más vale tener el equipo y no necesitarlo que necesitarlo y no tener el equipo. Así que cualquier pregunta, ya podemos empezar a responder las preguntas. Muchas gracias, Luis, por ayudarme con compartir la pantalla. Y listo. Preguntas que tengan.
Quejidos, quebrantos, lamentos, llantos, lloros, algo que quieran decirme. Uy, está sucia mi cámara. Por si acaso, la siguiente semana va a ser su parte práctica. Los que quieran tomar el curso de APH en el paciente médico, vamos a empezar el lunes. Va a ser lunes, miércoles y jueves las clases. Van a ser solo esos 3 días. El horario va a subirse un poquito, va a ser de 8 de la noche a 10:30, por el tema de que vamos a avanzar un poquito más de temario. El día martes no vamos a pasar porque tengo un parcial muy fuerte y justo es a las 9 de la noche, entonces no me da para poder pasar una clase. Y pues eso. Ahora, la práctica para los que hagan el paciente médico y estén haciendo el paciente de trauma va a ser el día viernes en la noche o sábado en la noche. Cualquiera de esos vamos a dividir en 2 grupos por la cantidad de personas que somos y van a tener los 2 pacientes, tanto de trauma como paciente médico. Y las personas que no se anotan al paciente médico, no hay problema. Los pacientes que se les va a dar solo van a ser de trauma. ¿Y esto para qué? Para que nosotros tengamos la capacidad de distinguir tanto paciente de trauma, paciente médico y los tratamientos, ¿sí? Así que la parte práctica no se hagan planes. El viernes en la noche va a ser hasta el sábado en la mañana. No vamos a dormir, vamos a estar haciendo pura práctica. Y el otro grupo va a ser del sábado en la noche hasta el domingo en la mañana. Así que esos van a ser los grupos. Dentro del APH en paciente médico vamos a nosotros ver las afecciones médicas más frecuentes y vamos a hacer diagnósticos diferenciales. Así que yo les voy a mandar el día de hoy al grupo que ya les mandé de APH médico, un libro que se llama AMLS, que es este de acá. Es el soporte vital médico avanzado, pero les va a servir como base para poder leerlo. Y me voy a agarrar de otro libro más que se llama Impact, que básicamente el Impact también es un libro de la atención del paciente con afecciones médicas que hablan de lo mismo básicamente. Así que vamos a ver afecciones respiratorias, cardiovasculares, toxicológicas, endocrinológicas, neurológicas y trastornos abdominales. Así que si tienen dudas, preguntas, pueden hacerlas y si no, pues nos estaríamos viendo, bueno, ya por WhatsApp directamente. No, no hay nada más que decir. Pueden ir a dormir, pueden ir a descansar. Y, no se olviden, el día de mañana a las 8:30 de la noche tienen un examen. No son muchas preguntas, así que ustedes tranquilos. Son casos clínicos nomás. Dicen acá, las clases de APH médico, ¿qué días serán? Va a ser lunes, miércoles y jueves. Esos 3 días van a ser lunes, miércoles y jueves. De 8 de la noche a 10:30.